¿Qué tal? Bienvenidos a un Pasuk para el alma. Shavua Tov, buen inicio de semana. Hoy nos toca la Parasha Mishpatim y esta semana tomaremos 3 Pasukim porque siento que van de la mano. No sé si podamos explicar todos, pero es necesario tomarlos. Dice, y estos son los juicios que colocarás delante de ellos. Cuando adquieres un sirviente hebreo, 6 años ha de trabajar, y en el 7º día ha de salir a la libertad gratis. Si soltero vendrá, soltero saldrá. Mujer, su esposa con él. Si tiene una esposa, si es poseedor de una esposa o de una mujer, saldrá con ella, o ella saldrá con él. Y hasta ahí tomamos los 3 pasukim. La primera parte de esta parasha habla de las leyes de los esclavos hebreos. El Raban dice que la causa de inicio de que Matan Torah con estas leyes es porque en el año 7º representa al número 7, el cual alude a la creación del mundo en 6 días y el 7º descanso, que es la base del judaísmo, revelada en el 4º mandamiento. Además de liberar al esclavo hebreo en el año 7º, demuestra que el hebreo puede ser únicamente siervo de Hashem, ya que de esa condición lo sacó de la esclavitud de Egipto. Prácticamente esta ley deriva al primer mandamiento, que dice que no hay algo más duro para un ser humano que ser esclavo de otro humano. Por eso la Torah inició con estas leyes. Empezó en el capítulo y estos son como si fueran continuación de la parasha anterior, para enseñarnos que así como los 10 mandamientos fueron entregados en Sinaí, también estas leyes, Rashi, aun que estas leyes de carácter humano, financiero y social, también fueron instruidas por Hashem, ya que el criterio humano suele fallar aún en este ámbito. El Or HaHaim agrega que estas leyes son derivadas directamente del 8º y el 10º mandamiento: no robarás y no codiciarás, ya que si la persona ignora estas leyes pueden robar y codiciar pensando que tal cosa les corresponde. Por eso es importante que cada yudí conozca estas leyes y no solamente los jueces. ¿Qué colocarás delante de ellos? Delante de ellos y no delante de los gentiles, dice Rashi. Y aquí se aprende y es similar a los de la Torah. Extiende mucho y se acerca a la gravedad de este pecado. El Maral describe: soy testigo de que las personas que acuden en tribunales de Goim terminan asimilándose, ellos, sus hijos o sus nietos, ya que no merecen ser parte del pueblo de Israel. Hay excepciones en las que se les permite acudir a tribunales, porque dice: pondrás y no enseñarás. Contesta el Talmud para decir a Moshe que la Torah hay que enseñarla con tanta claridad a nivel de los aprendices, que estos sientan que les están poniendo servida en la mesa, lista para hacer comida. En cuanto adquieras a un siervo hebreo de 6 años has de trabajar. El Talmud deduce que toda esta ley trata de una persona que robó y fue vendido como esclavo por el juzgado para pagar un monto de lo que robó. Y en el 7º día dice que su esposa hebrea que vendió de esclava para que saliese con él. De aquí aprende el Talmud que todo el que compra un esclavo hebreo, si es casado el patrón, está obligado a mantener a su familia. El Midrash Rabbah nos dice que este le da un sentido muy profundo y está ligado a Maaseh Bereshit y la esencia espiritual de Yudí. En el Midrash Shemot nota que la Torah limita el trabajo de Levet Ivri a 6 años y dice: así como Hashem creó el mundo en 6 días y descansó, en el 7º día también el siervo hebreo sirve 6 años y en el 7º día sale libre. Es decir, los 6 años representan el proceso de ocupación en el mundo material y el 7º día representa el regreso a la dimensión interior, espiritual y paralela al Shabbat.
El mismo Midrash conecta este pasuk con el primero de los Aseret Adibrot. Explica que las leyes del Evet Ivri se entienden como un recuento constante que Hashem sacó a Israel de la casa de esclavos, y por eso incluso cuando existe esclavitud técnica está limitada y se remite a la redención. Interpreta que los 6 años que corresponden a las 6 direcciones de la fiscalidad, frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, mientras que el séptimo día representa el núcleo espiritual interior del judío, que por naturaleza no puede ser esclavizado. Los 6 años del servicio sirven como una purificación de esas 6 capas externas al completarlas en el piyut, o sea, en el núcleo interior, y vuelve a dominar, por eso, el sentido de saldrá libre. El Midrash también subraya que un yehudí no cae en un estado tan bajo de ser vendido como Evet Ivri por robo, a menos que haya transgredido repetidamente las mitzvot. El Shem Samuel explica que al principio del pecado toca solo la capa exterior, pero Averá, Goret y Vedá, la acumulación de faltas, termina arrastrando incluso la energía interior al servicio del pecado. Y por eso requiere este periodo de 6 años como un proceso de tikkun hasta que la kedushá interna vuelve a liberarse en el séptimo. Este mismo marco se aplica a la estancia de Misraim. Originalmente debían ser 400 años, pero salieron a los 210, porque la esencia interior de Israel no fue dañada. Solo el externo necesitaba una purificación. De tal manera, los 6 años de la creación representan la expansión hacia la exterioridad del mundo físico, mientras que el séptimo día en Shabbat es el retorno al punto interior de una realidad, lo cual es el modelo espiritual del Evet Ivri, que tras 6 días o 6 años de Abodá llega a su libertad interior en el séptimo. Pero si vamos un poco más adentrados, debemos de entender que la Torah habla del cuerpo y el alma. Entonces, el Zohar nos dice que un esclavo viene siendo el alma, que es descendida o incrustada o esclavizada en el cuerpo. Y si vemos esto, es porque debemos de tener un autocontrol que solamente se logra mediante los límites que nos pongamos. Debemos entender que es prácticamente el secreto del éxito en esta vida. Medita por un momento. Si dominas o eres dominado. Si controlas o te controlan. ¿O a qué conclusión llegas? ¿Dominas tu vida? ¿Eres el dueño de tu casa o de tu cuerpo? ¿O eres dominado por la sociedad, tus instintos, tus deseos? El rey sabio, Salomón, afirma en Coelet 19 que casi no hay diferencia entre el ser humano y el animal. Cada mañana, en el rezo de Morat Atán, reconocemos que la única diferencia entre los dos es nuestra conciencia del alma. En términos prácticos, muchos seres humanos se comportan como los animales. Los animales de forma natural son dominados por sus impulsos o por seres humanos que los dominan. El hombre está compuesto de 2 partes de su cuerpo, que es como el de cualquier animal, y su conciencia, que representa su única ventaja y le permite lograr el autodominio y tomar la decisión de imponerse los límites que considere necesarios. Aquí es donde entra la acción de un libre albedrío para decidir quién será líder y guía de su vida, el cuerpo o el alma.
¿El cuerpo animal o la conciencia? Cuentan que durante la conquista de los españoles, cuando los indígenas mesoamericanos vieron por primera vez al hombre blanco montado sobre su caballo, pensaron que se trataba de un solo animal, una criatura. Los indígenas se equivocaron en la descripción, pero no en el concepto, pues el ser humano en verdad está compuesto por un caballo. Ese es su cuerpo y el jinete es su alma. Así ocurre en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos un caballo, algunos un pony, otros un caballo de carreras, otros más un potro salvaje. Sin embargo, nuestra misión es sujetar bien las riendas de nuestras manos o en nuestras manos y dominarlo. Muchas veces tu caballo, tu cuerpo, pasa por ejemplos frente a un restaurante, por ser que estés a dieta o que cuidas tu salud y que el restaurante no cubra tus requisitos. En ese momento surge el debate entre el jinete y el caballo. Con el resultado final podrás responderte si dominas a tu caballo o él te domina. Y ni qué decir cuando el caballo ve una yegua. En el autodominio por medio del establecimiento de límites es un factor indispensable en todas las áreas de la vida. Debemos trabajar para dominar emociones como enojo, envidia, odio, miedos, deseos, voluntades, placeres o adicciones. Además de controlar la boca, la vista, los oídos y el instinto sexual y hasta los pensamientos. Y aunque no lo creas, también hay que saber controlar y limitar las cosas buenas como la sedacá, la cantidad, la caridad y el estudio de la Torá, el trabajo, las conversaciones y por supuesto la comida, así como muchísimos aspectos más que podríamos decir que todo en la vida necesita límites. Una persona no sabe controlar su boca, podrá probablemente tener problemas con los demás. Quien no sabe cuidar su vista y escanea lo prohibido podría tener problemas conyugales. El que no domina su ambición y envidia quizá nunca sea feliz con lo que tiene. Aquel que no domina su mente y sus méritos se le dificultará hallar tranquilidad en la vida. Si no dominamos nuestro enojo, no lograremos educar bien a nuestros hijos. Si no controlamos a nuestros placeres, podríamos caer en adicción. Recordemos que la falta de límites trae alegría hoy, pero mañana traerá más lágrimas. La diferencia entre el rey y un delincuente es que el primero tiene como misión delimitar las fronteras de su reino, establecer leyes y reglas en su país, y de esta manera gobernar con seguridad. Por el contrario, el delincuente hace justamente lo opuesto. Rompe los límites, invade territorios prohibidos y desprecia las reglas. Seamos reyes. Establezcamos nuestros límites en la vida. Pongamos reglas inquebrantables y dominemos con alegría nuestro cuerpo. Se cuenta que Napoleón dijo que soñó que toda su vida en dominar el planeta Tierra. Dice, pero me di cuenta de que hay países que serían difíciles conquistar y decidí por lo menos dominar mi región. Me di cuenta que hay algunos de la oposición a los que sería difícil dominar y decidí dominar por lo menos la capital de mi país. Pero vi también que en ella había algunos familiares indomables y decidí dominar por lo menos mi casa. Pero como soy casado, me di cuenta de que era imposible. Al final, decidí dominaré mi persona. Y me di cuenta que es más fácil dominar al planeta Tierra que dominarse a uno mismo. Pero el verdadero guerrero no es el que conquista ciudades, sino el que se conquista a sí mismo. Sin embargo, no pensemos que los límites reducen el placer, que son como vivir en una cárcel o un arresto domiciliario. Si no separamos o si no sepamos que nos sirven para darnos cuenta de que es una estructura a nuestra vida, un marco para disfrutar de los placeres y cuidarse a nuestros propios valores, fijar fronteras y gozar nuestro territorio de vida, vivir y hacer lo que es bueno, tanto para nosotros como para los demás. A diferencia de lo que mucha gente piensa, los límites nos proporcionan una mejor calidad de vida, ya que lo limitado se saborea mejor y lo ilimitado, al final de cuentas,
nos llega a hostigar. Seamos reyes y excelentes jinetes. Fijamos límites claros y fronteras infrancables en todo nuestro territorio. Pongamos reglas y dominemos nuestro reino. Caballo y vida, si lo logramos, no habrá alguien más feliz que nosotros. Como un simple ser humano que quiere dominar a su caballo, debemos darnos cuenta de que en nuestros textos sagrados hay muchos consejos, ideas, conceptos que son herramientas para ayudarnos a conquistar y conseguir esa meta. Entonces, es el significado de este versículo que porque esta cosa está muy cercana a ti, porque en cualquier tiempo y momento las personas es capaz y tienen el poder de librarse del espíritu de necedad y el olvido, para recordar después y despertar su amor por el eterno único que ciertamente está sin duda latente en su corazón. Esto es, o sea, el significado de lo que está escrito en tu corazón es ese amor que lleva dentro de sí también el temor, es decir, el miedo de verse separado por cualquier motivo de la unidad y la unicidad con el Eterno. Aún así, esto significa ofrendar su vida, y él lo haría sin ninguna razón lógica alguna, sino exclusivamente debido a su propia naturaleza divina. Luego, con mayor razón, es mucho más fácil someterse a apetitos propios, ya que eso involucra un sufrimiento más liviano que la misma muerte. Es fácil dominar una inclinación al mal, tanto en el plano aparente del mal como en el del hacer bien. Es fácil dominar la inclinación al mal para no violar la voluntad del Eterno, ya que en el momento en que se ejecuta un acto prohibido se separa de ello la unicidad con Dios, tanto como si fuera realmente una idolatría. Y también eso se refería a la idolatría que puede separarse después. Aunque el Talmud declara: a quien dice pecaré y me arrepentiré, no le concede la oportunidad para hacerlo. Esto significa que Dios no ayudará a un pecador como ese, otorgándole una ocasión venturosa para arrepentirse. Sin embargo, si el mismo arrebato da la oportunidad y se arrepiente, no hay cosa que pueda interponerse en el camino del arrepentimiento. No obstante, cada judío está preparado y dispuesto para sufrir un martirio por el sacrificio en el nombre del Eterno, y no cometerá un acto de idolatría, siquiera temporalmente, con la intención de arrepentirse después. Esto se debe a que la luz divina está investida en su alma, como se explica, que no tiene en absoluto el plano temporal, sino que trasciende del tiempo. Además, esa luz divina no solo es gobernada por las leyes del tiempo, sino que por el contrario, rige y domina el tiempo para que se salve. Del mismo modo, en el plano de hacer bien, puede emplear la fuerza del amor oculto para fortalecerse como un león y con vigor a la determinación del corazón contra la naturaleza del mal, que trae pesadez a su cuerpo y arroja sobre todo pereza, proveniendo del elemento tierra de su alma animal, para esforzar su cuerpo como un entusiasmo con todo tipo de esfuerzo y trabajo agotador en el servicio al Eterno, que requiere esfuerzo y denuedo. Por ejemplo, para elaborar con denuedo en la Torá, con concentración profunda y también oralmente para que su boca nunca deje de estudiar Torá. Como han dicho nuestros sabios, que el hombre siempre se someta a la palabra de la Torá, como el buey al yugo y la mula a la carga. Del mismo modo, con respecto a la plegaria de devoción, que se esfuerce realmente con toda su energía, así también con respecto al servicio al Eterno en cuestiones relacionadas con el dinero, como será la obligación de caridad. Así también en cuestiones similares, en las que uno debe luchar contra la inclinación al mal y sus artimañas para enfriar el ardor del alma del hombre, arguyentando que no debería dilapidar su dinero en el caso de caridad o de su salud en cuestiones que exigen esfuerzo físico. Le será muy fácil a la persona resistir y subyugar su naturaleza cuando considere profundamente que vencer su naturaleza en todo esto previamente mencionado y aún más, y de hecho hacer exactamente lo opuesto, es un sufrimiento mucho menor
que los sufrimientos de la muerte misma. Que Dios nos preserve. Y los sufrimientos de la muerte los hubiera aceptado con amor y gustosamente con tal de no separarse de su unicidad y unicidad, siquiera por un momento, mediante un acto de idolatría. Con más razón entonces, por cierto, deberíamos de aceptar con amor gustosos los sufrimientos comparativamente menores de esforzarse con el cumplimiento de las mismas, a fin de vincularnos con el Eterno para siempre. Porque cumpliendo la voluntad del Eterno a través de este servicio, a pesar del esfuerzo involucrado, se revela que ella en el interior es una voluntad divina de manera interna y muy manifiesta, sin ocultamiento alguno, y cuando no hay ocultamiento en el semblante de la voluntad divina, nada en absoluto está separado de la divinidad, teniendo una identidad propia, independiente y separada. Por lo tanto, su alma, tanto la divina como la animadora, y sus vestimentas se unirán en el vínculo perfecto con la voluntad divina y con la luz infinita del Eterno. En las esferas superiores, esta unión entre el alma y el Eterno es eterna, porque el Eterno bendito sea y su voluntad trasciende el tiempo. Así también incluso en este mundo su voluntad revelada, como se expresa en su palabra. La Torah también es eterna, como está escrito: más la palabra nuestro Elohim perdurará por siempre, y sus palabras viven y perdurarán eternamente, y él nunca alterará ni cambiará su ley. Aquí abajo, sin embargo, esta unión está bajo los límites del tiempo. El alma está unida al Eterno solo mientras está dedicada al estudio de la Torah o ejecutando una misma. Porque si posteriormente se dedica a cualquier otra cosa, se separa aquí abajo de esa unión suprema. Esto es, si se ocupa de asuntos absolutamente innecesarios que de ninguna manera son útiles en el servicio al Eterno, no obstante, cuando se arrepiente y retorna a su servicio a Dios a nivel del estudio de la Torah y de las plegarias, y pide perdón al Eterno por no haber estudiado, mejor dicho, Torah, en ese momento que ocupó cuestiones banales, cuando podrá haberlo hecho, Dios le perdona, como lo ha dicho nuestros sabios. Si alguien fue negligente en el cumplimiento de un precepto positivo y se arrepintió, es perdonado inmediatamente. Por este motivo, los sabios han ordenado que la bendición que comienza con perdónanos, en que pedimos perdón por el pecado de desatender el estudio de la Torah, sea recitada con tanta frecuencia 3 veces al día, ya que nadie escapa de ese pecado ni un solo día. Esta bendición es como un holocausto cotidiano, ofrendado en el gran templo, que expiaba por desobedecer los preceptos positivos. Esto no es lo mismo de decir pecaré y me arrepentiré, a menos que en el momento mismo de cometer el pecado, él se ampara en que habrá un arrepentimiento posterior y por ello peca, como se ha explicado antes. A la luz de lo explicado, se comprendería que Moshe Rabbeinu, sea en él la paz, ordenó el libro de Deuteronomio en las generaciones que entró en la Tierra Santa, que recitará 2 veces el Shema para someterse al reino del cielo, con disposición de un autosacrificio, con el que Shema nos enseña a aceptar, para que así una falta que estuvieran dispuestos al autosacrificio. ¿No se les había prometido acaso que Dios pondría el temor y el pavor a vosotros, sobre todos los habitantes de ese país? Sucede que el cumplimiento de la Torah y sus mandamientos dependen de que la persona sea constante y consciente de su posición a entregar su vida al Eterno en aras de su unicidad, y por eso recita el Shema 2 veces al día, para que esta conciencia se fije permanentemente en su corazón y no se aparte de su memoria, ni de día ni de noche. De esta manera las personas pueden imponerse a su inclinación al mal y vencerla siempre, de todo momento. Hasta aquí hemos visto cómo se debe de ir elevando el alma junto con el cuerpo. Pero ahora nos adentraremos todavía más fuerte
a lo que viene siendo la explicación del Zohar. Entonces dice la inscripción de Patín en el Zohar que abrió Rabbi Simón y dijo un versículo al comenzar sus enseñanzas. Y estas son las sentencias que expondrás ante ellos. La traducción al arameo en el versículo siguiente, que estas son las sentencias que expondrás ante ellos. Estos son los dictámenes de las reencarnaciones, que significan o se refiere a la sentencia de las almas que son juzgadas una por una para recibir su castigo. En resumen, el Eterno se prepara para revelarle a Moshe los secretos relacionados con la reencarnación de las almas para que el líder les transmita y las enseñe al pueblo de Israel. Ahora se comienza a explicar la sección de Mishpatim de acuerdo con los secretos de la reencarnación. Está escrito en el versículo: si compras un esclavo hebreo y trabajará durante 6 años y el 7º año saldrá libre sin cargo. Dice el maestro: amigos, es hora de que en el momento de revelar algunos secretos sobre la reencarnación, es decir, en el versículo que enseña: si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y al 7º año saldrá libre sin cargo. Se refiere a que cuando el alma se ve obligada a reencarnarse debido a los pecados que cometió durante su vida. Ahora bien, si ella, esa alma, es del lado de ese esclavo, Metatrón, en el cual incluye 6 lados, y todos los mundos de la formación, entonces está escrito sobre ella: trabajará durante 6 años, significa ella y sus reencarnaciones necesarias, pero no está obligada sino a 6 años, es decir, hasta 6 años o 6 reencarnaciones y no más, hasta que complete 6 grados de ese sitio del que fue tomada y del cual proviene. Es decir, el texto le habla al cuerpo y le dice: si compras tu cuerpo, un esclavo hebreo, un alma proveniente del mundo de la formación, trabajará durante 6 años y durante 6 años se reencarnará si no logra alcanzar antes su rectificación. Pero si el alma es del lado de la Shejinah, la 7ª Sefirá interior en el mundo de Atzilut, obviamente sobre ella que está escrito: si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y el 7º año saldrá libre sin cargo. Es decir, un alma que proviene del 7º grado del mundo de Atzilut, de la Shejinah, a pesar de sus transgresiones, no se reencarnará de nuevo, porque el justo, el Gesed, ciertamente no tiene trabajo de rectificación a través de la tarea de separar lo bueno de lo malo, ya que proviene de un mundo de Atzilut, y dado que no tiene trabajo, no tiene sometimiento que le sirva para esa tarea. Y un alma que proviene de allí, de la Shejinah, sobre esta está dicho: si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años y al 7º año saldrá libre sin cargo, es decir, que no hay sometimiento para ella, sino que para rectificarse le basta durante una reencarnación en el estudio de la Torah y en el cumplimiento de los preceptos. Y en el caso de lograrlo, entonces solamente es rectificada a través de su paso por el Geinot, o sea, el infierno. Entre tanto, el alma de un siervo anciano descendió hacia él, hacia Rabbi Simón, y le dijo al maestro: de ser así, Rabbi, ¿qué tal acabas de enseñarnos? ¿Qué agregado espiritual posee el alma que proviene de allí del mundo de Atzilut? He aquí que, de acuerdo con la interpretación cabalística, todas las almas son equiparadas a la misma, ya que está dicho acerca de ella: mas el 7º día es Shabbat, pero el Eterno, tu Dios, no hará ninguna labor, tu hijo, tu hija, tu esclavo, si tu sirvienta, tu animal y tu prosélito dentro de las puertas. Éxodo 20:10. Ahora bien, tu hijo, tu hija se refieren a las 3 partes inferiores del alma proveniente del mundo de Atzilut. Tu esclavo, tu sirvienta y tu animal aluden a las 3 partes inferiores del alma, los 3 mundos más bajos, y en realidad son igualados
ya que se les indica que no hará ninguna labor, y no solamente al alma que proviene del mundo de Atzilut, tal como se entiende en la enseñanza. A todo esto le dijo Rabbi Simón a modo de respuesta: anciano, ¿y te preguntas esto? Pues ciertamente esto fue dicho en el versículo sobre el alma del justo, que a pesar de estar obligado a descender en reencarnación en todos estos cuerpos, incluso en un esclavo, es una sirvienta o en un animal. En todo animal sagrado, en referencia a las Hayot HaKodesh, de las que provienen las almas de los hombres, concebidos durante uno de los días de la semana y no durante el Shabbat. Sobre esta alma del mundo de Atzilut está escrito: no harás ninguna labor, y no se compara con las almas de otros mundos. Y este es el misterio de: si tu hermano se empobrece con vosotros y os vendido, no lo habéis ocupado en trabajos de esclavo. ¿A quién se refiere? Se refiere al justo de que su alma es del Shabbat, es decir, que fue concebido en Shabbat. Sobre esto está dicho: si tu hermano se empobrece con vosotros y es vendido, no habéis ocuparlo por el trabajo de esclavo. Significa que aunque reencarna en una persona con un ruaj proveniente del mundo de la formación, no será sometida sobre una labor como este que proviene de un día de la semana, quien fue concebido durante un día de la semana y no en Shabbat, y debe rectificarse en nuestro mundo físico por intermedio de su labor y esfuerzo. De acuerdo con lo que dijiste sobre el versículo, si un hombre vendiera a su hijo como esclava, no será ni se irá como se van los esclavos. En Éxodo 21:7 dice que se ocupa del alma del mundo de Atzilut, considerando a la hija del santo bendito sea. Entonces resulta difícil de entenderlo, pues el alma que posee o que es una hija única de Malhut, del mundo de Atzilut, y ella, el Malhut, que es la esposa del justo en Yesod, que es el misterio de las almas concebidas en Shabbat, quien es la sugerida en el versículo que dice: si tomare a otra, además de ella, no disminuirá su comida, su vestimenta, ni sus relaciones maritales. ¿Acaso sabe suponer que se refiere realmente a otra alma de otro lado, con la cual se investirá el alma proveniente del mundo de Atzilut? Lo dijo el anciano: ciertamente, está distinguida como lo profano en Shabbat, porque existe otra que no es denominada lo profano del Shabbat, de lo profano a la impureza de la esclava, sobre la cual resulta obvio que no hace referencia al versículo. Le dijo Rabbi Simón, y es que ésta domina por lo profano el Shabbat, que es, y le dijo al anciano: es la sirvienta del alma de una sirvienta hebrea del mundo de la formación, que es el cuerpo de la hija única. El alma del mundo de Atzilut, sobre lo que está dicho: si tomaré a otra, además de ella, no disminuirá su comida, y su vestimenta, ni sus relaciones materiales. Ven y observa. Hay un alma que está denominada sirvienta, Amá, que proviene del mundo de la formación. Y hay un alma que denomina sirvienta, Shifu, que proviene del mundo de las cáscaras o Klipot. Y hay un alma que está denominada hija del rey, que proviene de Malhut, del mundo de Atzilut. De igual modo, hay un hombre que se está dicho: el Eterno es el amo. Literalmente, hombre. De la guerra, su nombre es el Eterno, asociado al mundo de Atzilut. Y hay un hombre sobre el que está dicho: y el hombre Gabriel, asociado con el mundo de la formación. Y debido a esto es un alma que está obligada a la reencarnación. Si es hija del santo y bendito sea, si dijese que es vendido al cuerpo de un no judío, en el que ejerce dominio el mal instinto del que es del lado de Samael. Es incluso imposible ponerlo, pues está escrito: yo el Eterno es mi nombre y mi honor. En referencia al alma del mundo de Atzilut, a otro no se lo daré, entendiéndose que en el concepto de otro, como el otro lado, que es el mal instinto. Y este es el cuerpo que ahora mora en la hija del rey,
del alma en el mundo de Atzilut se dijera que está dispuesto a entregar a las Sefirot inferiores. Del otro lado, en el caso de Picard, es imposible suponerlo, dado que él fue dicho de la tierra que no será vendida en perpetuidad, pues la tierra es mía para otros moradores y residen conmigo. ¿Quién es el cuerpo de la hija del rey? El alma proveniente del mundo de Atzilut es Metratón, la luminosidad que llega desde el mundo de la formación, y este cuerpo es una sirvienta de la Shekhinah, y a pesar de ser como un alma del mundo de la formación y no como un cuerpo físico concretamente, a pesar de que ella es la hija del rey, está apresada allí y que ha llegado por reencarnación, que está escrito acerca de ella. Si un hombre del santo bendito sea vendiera a su hija al alma del mundo de Atzilut como esclava dentro del cuerpo que proviene del mundo de la formación, no se irá impura como se van los esclavos. Además, puede explicarse si un hombre vendiera se refiere al santo bendito sea, a su hija se refiere a los hijos de Israel, porque son los del lado de la hija única. Si se torna aún más merecedor, le entregan una alma, Neshama, del lado del trono, del mundo de la creación. Y estos tres son los sirvientes, esclavo, esclava y la hija del rey. Si se torna aún más merecedor, le entregan una alma, Nefesh, de Atzilut, del lado de la hija única, o sea, que es denominada hija del rey. Aún si se torna más merecedor, le entregan un espíritu de Atzilut del lado del pilar central, y es denominado hijo del bendito sea, tal como está escrito: vosotros sois hijos del eterno vuestro Dios. No os rasuréis ni haréis zonas curvas o calvas en los ojos a causa de una persona muerta. Si se torna aún más merecedor, le entregan un alma del lado del Abba e Ima, tal como está escrito: le exhaló en sus fosas nasales el alma de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo. Ahora bien, ¿quiénes son vida? Estos son la Yud y la Hei, es decir, Abba e Ima, ya que otorgan vida a todas las Sefirot, y sobre ello está dicho: toda alma te alabará, la Yud y la Hei. Significa que todo que tiene un alma previene de Abba e Ima, y alabará a la Yud Hei, y esta persona se completa con el nombre del Eterno, Yud Hei, y las dos siguientes, Bai Hei, porque el nivel de Hayya y de la Neshama corresponden con el Yud y la Hei, y la Neshama y Ruach con Abba y la Hei. Pero si se torna aún más merecedor, le entregan el tetragrama, que son las letras Yud Hei, Dalet Hei, Aleph, Bab, Aleph, Bab, Hei, Aleph. Es decir, el nombre del tetragrama con sus letras escritas de acuerdo al Milui, denominado Mem, Hei, que es el misterio del hombre, ya que el hombre hebreo, Adam, hombre, también suma 45 y se le entrega de modo de Atzilut de lo alto, atrayendo el alma de Abba e Ima, y es denominado como en la forma del Señor. Sobre él está dicho: Elohim los bendijo y lo dijo: fructifíquense y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, reinad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los seres vivientes que reptan en la tierra. Y este hombre ejerce dominio en todos los firmamentos de los cuatro mundos, en lo alto y en los sofanim y en los sefarim, y las hayot sagradas, peces de lo alto y de todos los poderes de los huestes de lo alto, de lo bajo. Y por ello, cuando un hombre se vuelve merecedor de un alma de Nefesh del lado de la hija única, en Malhut de Atzilut se dice acerca de ella: si un hombre vendiera a su hija como esclava, no se irá como se van los esclavos, porque no se impunifica con pecados. Hasta aquí, toda esta explicación del Zohar todavía es demasiado extensa.
Realmente me hubiera gustado poderla leer toda y explicarla, pero sería realmente una parasha muy larga. Entonces hasta aquí termina ahorita el texto del Zohar y empezaremos con la explicación de las partes para poder así entender un poco más todo lo que nos quiso decir el Zohar. En el pasuk de Ekeb Ebri, la lectura del Zohar sobre la reencarnación y la halajá del Talmud se pueden unir en una sola imagen profunda en el ser humano como alma. Entonces, en la superficie de la Torah habla de un esclavo hebreo que trabaja 6 años y en el 7º día sale libre sin pago alguno. El Talmud en el Kiddushin entiende que esto es una ley concreta y el servicio del Evet Ivri está estrictamente limitado y hay varias puertas de salida: 6 años, Yovel, redención con dinero, etc. El mensaje base está incluido en que cuando la Torah permite una forma de servidumbre, la encierra en tiempo y condiciones humanas. Israel no puede ser esclavo para siempre, porque es siervo de Hashem y no de los hombres. El Zohar toma esa misma figura y la transforma en un espejo del alma. Si compras un esclavo hebreo, cuando una alma es hebrea de origen santo, queda atrapada en consecuencia por sus actos. Trabajará 6 años y se lee como un periodo completo y medido de corrección. El alma entra en un estado de trabajo y esfuerzo, incluso de sufrimiento educativo, por la sabellot que cometió. Al 7º saldrá libre sin cargo. Significa que en ese proceso no está el eterno cuando se cumple el ciclo. Al 7º saldrá libre sin cargo y significa que el proceso no es eterno. Cuando se cumple el ciclo, el alma se libera y limpia de esa deuda. Cuando el Zohar habla de la reencarnación en el modo bajo, se puede entender así: si la persona no repara algo en esta vuelta, la vida o sucesivos ciclos la obliga a repetir la misma lección hasta que la aprenda. Se ve obligada a reencarnarse, no solo como dato místico, sino como una estructura moral. Lo que no corriges, regresa. Lo que corriges, te libera. Entonces los 6 años son la imagen de un ciclo completo de repetición y de trabajo. El 7º es el momento en que por fin el patrón se rompe y el alma deja de ser esclava de ese error. Los Mekubalín explican que el 6 representa el mundo de lo externo: 6 días en la creación, 6 direcciones del espacio, 6 niveles donde uno se ocupa de lo material. El 7º es el punto interior, o sea, Shabbat, la Menujá, regreso a la raíz en términos de el alma, cuando la verdadera identidad de que nunca fue esclava vuelve a gobernar. Así los 6 años de Evel Ivri son el tiempo en que la persona está sumergida en trabajo y corrección en el plano externo. El 7º es que cuando esa capa externa se purificó lo suficiente como para que la esencia recupere su libertad. Ahora, trabajará 6 años y sus reencarnaciones, pero no más. Entonces, el Zohar usa la imagen de 6 años como un límite de cuántas veces una alma puede repetirse en el mismo tipo de caída. 6 años son 6 reencarnaciones. 6 grados es un número máximo de oportunidades que tiene un mismo nivel. En la baja, Hashem no deja a la persona atrapada en un bucle. Hay un tope a cuántas veces se repite el mismo tipo de situación antes de que el proceso cambie de fase. Aplicándola a la vida, alguien puede tropezar muchas veces con el mismo tipo de prueba, pero eso está supervisado y medido. No es un caos, es un trabajo en el cual trabajarás 6 años. Tu cuerpo compra un esclavo hebreo. El Zohar dice que el pasuk le habla al cuerpo. Si tú compras un esclavo hebreo y llamas esclavo, o la llama al esclavo hebreo, al alma. El cuerpo compra el alma. Cuando nacemos, la persona recibe un alma santa y ahora es responsable de cómo la usa.
Esclavo hebreo es igual al alma que, aunque es santa, queda sometida a las decisiones del cuerpo y de los deseos y sus hábitos. Hay dos tipos de alma, Yetzirah y la de Atzilut. Un alma del mundo de la formación Yetzirah, esa alma puede necesitar varias vueltas para alcanzar su tikkun. Hay personas que requieren procesos largos y repetidos para corregir sus rasgos y deudas espirituales. Una alma del lado de la Shejinah del mundo de Atzilut, de esta se dice que obviamente sobre ella el séptimo año saldrá libre y sin cargo. No hay sometimiento de reencarnación en el mismo sentido. Hay almas o personas que por su raíz más elevada o por cómo viven, no necesitan entrar en cadenas de repetición tan pesadas. Su corrección se hace principalmente con la Torah, Mitzvot, y si hace falta cierta purificación, pero no a través de largos ciclos de caer y volver a caer. Hay almas que aprenden a través de pruebas duras y repetidas, y hay almas que aprenden más de luz y estudio. Las dos están bajo el mismo versículo, pero no sufren el mismo tipo de esclavitud. Sobre el alma llegada a la Shejinah se dice que no hay sometimiento para ella y que le basta una reencarnación con el estudio de la Torah y Mitzvot, o incluso solo Keinom si solo hace falta. No hay sometimiento, no se convierte en esclava de un patrón destructivo que se repite una y otra vez. Su proceso de corrección es más directo y limpio. Una reencarnación en el Keinom, Torah o Mitzvot es la corrección y se hace en un marco claro o aquí con trabajos espirituales o con una purificación limitada pero que no queda perdida indefinidamente. Si una persona se conecta de verdad con la Shejinah, la Torah, Mitzvot, su pureza, su vida puede tener errores, pero no se vuelve una cadena interminable de esclavitudes internas. Hay dolor, sí, pero una salida clara. La halajá dice que un esclavo hebreo trabaja 6 años máximo y luego sale libre de la Torah y no permite que un judío sea esclavo para siempre. El Zohar toma esto como un modelo del alma, que hay un límite a cuánto puede quedar atada a sus errores. Existe un sexto hasta que se repite y un séptimo donde la puerta se abre. La diferencia de almas, Yetzirah y Atzilut, expresa que no todas las personas viven el mismo tipo de procesos. Algunos necesitan muchas vueltas, otras hacen un tikkun de manera más limpia. Entonces, el alma viene a este mundo con una misión específica, como un siervo que tiene una tarea definida. Cuando no la cumple por descuido, deseos o etc., se ve obligada a volver a ocuparse de esas mismas tareas hasta completarlas. No es castigo arbitrario, sino es una consecuencia lógica de lo que no hiciste que te tocaba hacer. El Zohar dice que el alma no hace su trabajo, se hace esclava y específicamente esclava del Leviatán. Levián es una imagen de las fuerzas destructivas e impulsos bajos de un lado animal que domina cuando no hay control. Esto significa, si no ocupas tu alma con la elevación, la Torah, Mitzvot, propósitos, y termina en una esclavitud por lo bajo de los instintos y hábitos negativos de las clipot. No es un misticismo técnico, es psicología básica. Quien no domina su Yetzer Hará, el Yetzer Hará lo domina a él. Aquí entra una idea clave. La esposa es igual a la imagen de la Shejinah, la presencia de Dios que acompaña el alma recta. Toda persona tiene acceso a esa conexión divina, esposa espiritual. Quien la busca no queda solo en su lucha espiritual. Si la tiene, incluso si cae, tiene apoyo para salir. Si no, queda solo frente a sus errores. El texto dice que para un alma normal el proceso es: baja a este mundo. Si no cumple, se hace esclava del Levián o de las clipot. Pero si se esfuerza y estudia, hace Mitzvot, se eleva de este mundo,
Entonces, en simple hay un proceso de bajada, esclavitud temporal por errores y subida con un esfuerzo personal. Dios no la abandona. El alma tiene herramientas, estudio, acción, teshuvá para romper esa cadena. La Torá te dice que si compras un esclavo hebreo, trabajará 6 años y al 7º saldrá libre. Eso es un modelo para tu alma. Naces con una misión, como esclavo hebreo bajo tu cuidado. Si no lo cumples, caes en esclavitud de tus propios errores, 6 años y ciclos de repetición y de dominios impulsivos. Pero ese esclavizar está limitado, no es eterno. Si te esfuerzas con Torah, mitzvot y conexión con la Shejinah, rompes el ciclo del 7º y sales libre y elevado. Recapitulando siempre, el alma que no cumple su misión se esclaviza a impulsos bajos. En el Peshat no hay cadena eterna, existe un proceso de salida. El Shabbat es la imagen del 7º año, del Evet Ivri, el día de descanso, donde el alma se libera de la esclavitud semanal. Esto significa que el Shabbat rompe el ciclo de trabajo o la esclavitud, y esto es un ensayo semanal de la libertad espiritual. Ahí practicas quién guarda el Shabbat y de verdad si está entrenando su alma para salir de cualquier atadura. La lámpara del Shabbat es el secreto para elevar el alma. La lámpara es igual a la luz de la Torá, las mitzvot del Shabbat, lejos de la oscuridad y de los deseos. Hay acciones concretas del Shabbat, no trabajar, deleite espiritual, familia, son las que rompen la esclavitud eterna. El texto dice que si el mundo venidero y los justos no saben qué es la esclavitud, porque ya están liberados. En simple, no saben, nunca experimentan esa dominación. Su vida ya fue liberada espiritualmente. Los que viven conectados en el Shabbat o en la Torah no caen en cadenas pasadas de errores repetidos. El Zohar trae ejemplos. Ruth y Naomi, imágenes de almas elevadas que aunque pasaban por pruebas, terminaban en redención. Samuel, nacido de Hannah, que lloró por su alma y representa almas que cumplen su misión desde un principio. Elías no probó la muerte, símbolo de elevación total sin caer en esclavitud. Hay personas que por su mérito o conexión viven procesos más limpios y otros necesitan más trabajo, pero todos tienen acceso al mismo camino de salida. El Zohar dice que el alma puede caer en una esclavitud de sus errores, pero el Shabbat es la llave. Cada semana te recuerda, te entrena para el 7º año de liberación total, con luz de Torah, mitzvot y descanso espiritual. Rompes las cadenas, los justos ya viven así, y en el final todos pueden llegar ahí. Shabbat no es solo no trabajar, es el secreto bíblico para liberarte de lo que te esclaviza por dentro. La Torá te dio el Evet Ivri como un mapa, 6 de esfuerzo y el 7º Shabbat te libera. Tu alma es un esclavo hebreo con fecha de caducidad. En su esclavitud trabaja tus ciclos de corrección. Usa Shabbat como lámpara y llegarás al 7º donde nada te atará más allá. Hay almas que nacen con procesos más complejos. En el mundo de la formación, el Yetzirah, que es una lucha eterna. Estas almas pueden caer más fácil en la esclavitud de impulsos, pero tienen una capacidad de elevarse sin trabajar duro. En el texto dice que la Shejinah, la presencia divina, la acompaña a esta alma en su lucha. Significa que se esfuerza y que nunca está solo. Tiene un apoyo divino constante. Práctica, oración, mitzvot, estudios, son todos como se sienten esa compañía que saca de la oscuridad. Quien rompe sus cadenas internas pasa de ser esclavo de sí mismo a ser siervo voluntario y elevado de Hashem. En el Zohar se compara como animales del desierto, el Shulchan Aruch a almas que quedan en lo bajo.
En los animales domésticos, almas que se elevan y sirven. Hay personas que viven salvajes, guiadas por instintos. Otras se domestican con disciplina espiritual y terminan sirviendo a un propósito elevado. La hija del rey es igual a un alma elevada. El alma se corrige, se vuelve hija del rey, que es una conexión directa con Dios. Tu meta es pasar de esclavo a hija del rey, de víctima de tus errores a heredar espiritual. Incluso las almas más atrapadas en luchas internas pueden elevarse si la Shejinah las acompaña a través del esfuerzo de la Torah. Pasan de ser animales del desierto o de los impulsos a servir al rey como hijas reales. No importa cuán bajo caigas, tienes una compañera divina que te lleva de esclavo salvaje a hija del rey. En la Halajá, el Talmud de un judío esclavo trabaja máximo 6 años y sale libre. Dios limitó toda esclavitud. Bajo el cumplir la misión, si la falla se repite en ciclo de 6 años esclavizada, entonces hay diferentes tipos de alma. Algunas necesitan más vueltas, otras más. Y algunas con conexión directa con la Shejinah salen más rápido. La llave práctica es el Shabbat, la lámpara de la Torah, Mitzvot, rompe las cadenas y tienen un final feliz todas las que pueden elevarse de unas de las esclavas a hijas del rey. En el versículo del siervo el hebreo es tu GPS espiritual, 6 rondas máximo de lucha interna, Shabbat como salida semanal y siempre la promesa de una libertad que si te alineas con tu raíz santa. Ahora bien, el alma del mundo de Atzilut es simple. Las almas de Atzilut son las más elevadas, nacidas con conexión directa con el Eterno. Estas almas sirven al Rey, desde el principio su esclavitud en mínima voluntad, o sea, un servicio puro. El Zohar dice que estas almas descienden por méritos colectivos de la generación de ancestros, no solo por las suyas. Esto significa que nadie llega alto, solo todos cabalgan sobre los méritos compartidos, padres justos, comunidad, historia de Israel. La práctica vive para sumar méritos, no solo para gastar los tuyos. Ruth, extranjera que se eleva por mérito propio hasta David, muestra que incluso de bajo se puede llegar a lo alto. Saúl es el primer rey, pero cae no por reconocer su altura espiritual. David reconoce su raíz elevada y la vive plenamente. Hay personas con gran potencia, algunas las aprovechan, como David, otras las desperdician, como Saúl. Estas almas no luchan tanto contra impulsos bajos, su luz natural las protege. Quien vive consciente de que su raíz santa no cae tan profundo en una esclavitud interna. Hay almas de altura natural que descienden por méritos colectivos, que sirven al Eterno con una facilidad, pero que deben reconocer su posición. Por ejemplo, David sí, Saúl no lo hizo. Para no caer, todos tenemos acceso a esa elevación por esfuerzos y méritos. No todos nacen con el mismo nivel, pero todos podemos subir, reconociendo que cabalgamos sobre los méritos de los grandes. Ahora bien, los justos que descienden de Atzilut. En el simple, los Tzadikim justos son almas elevadas que bajan a este mundo con una misión específica, su servicio. No es esclavitud forzada, sino ocupación voluntaria y santa. No se les llaman esclavos. El Zohar dice que el versículo de Evet Ivri no se refiere a ellos por su estado de pureza y servicio libre. Significa que viven en una rectitud desde joven, no caen en una cadena de errores repetidos. Ellos se ocupan de sus mundos sin necesidad de conexiones o correcciones duras. El texto trae una discusión. Rabbi Yohanan y los justos descienden por sus méritos propios y colectivos. Rabbi Ismael enfatiza que su servicio es puro y es observado desde el cielo. Los grandes maestros enseñan que la verdadera grandeza es vivir
tu propósito sin desviarte. Hashem lo ve y lo aprueba. Es una metáfora final. El justo es como un camello noble, mas no esclavo común. Vive con dignidad espiritual. Tu trabajo en este mundo es servicio elevado, no caigas humillante. Los Sadikim evitan la esclavitud del Ebedibri viviendo rectos desde el principio. Su vida no es un servicio voluntario al rey y es recompensado con la luz directa. Tú puedes vivir así. Vive consciente con tu misión para no necesitar 6 años de corrección. Los justos no son esclavos, sirven con libertad. Tú también puedes hacerlo. Esto es un paso para el alma.